23 de diciembre de 2012, 3 días después del primer brote, 23 días antes del colapso total. Dr. Stuart Stevenson. Me sequé el sudor de la frente mientras el equipo iba siendo descargado del avión. Con casi 30 grados de temperatura en el aeropuerto de Malange, capital de la provincia también llamada Malange, en el centro de Angola, nadie hubiera creído que aquella mañana me encontrara en mi casa de Londres con 0 grados en el termómetro. Cuidado con eso. Es material delicado, le advirtió la doctora Willem al muchacho que transportaba el equipo que la Organización Mundial de la Salud puso a nuestra disposición para trabajar en la zona cero de aquel extraño brote epidémico. 2 personas se acercaron por la pista, una de ellas era una mujer joven, alta, de piel caoba y cabello rizado que llamó mi atención enseguida, el otro, un hombre que peinaba canas y, aunque su piel era blanca, lucía un aspecto muy bronceado. Por su uniforme, deduje que debía ser el general Chipenda, el hombre que tenía que recogernos. Dr. Stevenson, permítame darle la bienvenida a Malange, se adelantó la mujer tendiéndome la mano. Mi nombre es Daniela, y seré vuestra traductora mientras dure vuestra estancia aquí. Oh. Mucho gusto, le dije dándole un apretón de manos. Pese a que parecía una mujer frágil, su agarrón fue bastante fuerte. Me alegra tenerla en nuestro equipo, me temo que mi portugués está un poco oxidado. Le presento al general Joaquín Chipenda. El general se adelantó un paso y me tendió también la mano. Sonreía, aunque no sabía por qué, si los informes que leí durante el camino eran ciertos, la situación no era ni mucho menos de risa. En cuanto hayan descargado su equipaje les conducirá a la base militar, está tan solo a 1 hora en Ship, llegaremos después del mediodía. ¿1 hora en Ship? Inquirí extrañado tras saludar también al general. Según tenía entendido, la zona cero se encontraba cerca de la frontera con el Congo. Daniela le tradujo a Chipenda la pregunta, y este respondió con un montón de palabras en portugués que no fui capaz de entender. Por suerte, tenía una traductora. El general dice que la zona cero ha sido acordonada por el ejército, doctor, tradujo. La base está instalada en un lugar seguro, lejos de los puntos de infección. Una vez se instalen allí, podrán visitar el lugar con escolta militar. Me sorprendió bastante que tomaran tantas precauciones. Si bien el informe ya reflejaba que hicieron todo lo posible por evitar que la infección se extendiese, con un éxito tan solo moderado, que los militares tuvieran la zona acordonada y las visitas necesitaran escolta era algo excesivo. Muy bien, respondí dando mi conformidad. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Tienen lo que les pedí? Los historiales clínicos se encuentran en el ship, me indicó Daniela tras las correspondientes traducciones. Un grupo de soldados llegó corriendo hasta nosotros y comenzó a cargar las cajas que traíamos desde Londres. Los hombres del general se encargarán de llevar sus cosas. Si hacen el favor de acompañarnos, emprenderemos el camino enseguida. Cuidado con eso. Repitió la doctora Willem cuando el grupo de soldados empezó a cargar el material médico en sus vehículos. 1 hora más tarde nos encontrábamos tan solo a unos minutos de llegar a la base militar. En el mismo ship que yo viajaban también la doctora Willem, Daniela, el general Chipenda y 2 soldados, uno de los cuales era quien conducía. Mientras observaba los historiales médicos de los últimos infectados que les pedí que recopilaran, no pude evitar fijarme en los fusiles de asalto que portaban ambos soldados. Más que al epicentro de una infección parecía que nos dirigiéramos a un campo de batalla. ¿Qué opina, doctora? Le pregunté a mi compañera tras examinar como 20 de los casos que nos presentaron. No sabría decirle, desde luego, encaja con una fiebre hemorrágica viral. Tal vez dengue, o puede que incluso ébola, dado su índice de mortalidad. Echó un vistazo superficial por las hojas donde los historiales médicos estaban recogidos. De hecho, creo que no he leído un solo caso de alguien que se haya recuperado. No lo sabía, lo comprobé durante el vuelo. Fuera lo que fuera aquello, no dejaba supervivientes a su paso. La rabia también encaja bastante bien, admitió, no obstante. Pero es demasiado rápida, los infectados pasaron a la fase de coma antes del 3er día en todos los casos, y la fase neurológica parece suceder al despertar del coma en lugar de hacerlo antes. Es muy raro, por no hablar de que la rabia no produce estos brotes, añadí yo. Sin embargo, los ataques reportados de infectados a gente sana encajan con los efectos que cabrían esperar. Cuando haga las autopsias podré saber más, declaró la doctora limpiándose las gafas con un pañuelo. La llegada a la base militar no fue tal y como me la esperaba, ni mucho menos. Nada más aproximarnos, lo primero en que me fijé fue en la valla metálica que levantaron alrededor de todo el perímetro, como si así fueran a mantener el virus, o lo que fuera,
lejos de allí. No obstante, de inmediato mi atención se distrajo cuando comencé a ver soldados corriendo de un lado a otro del recinto, alterados por algo que estaba sucediendo. El general Chipenda se mostró tan confundido como yo al advertir el alboroto que se había organizado en su base, y la doctora Willem dio un bote en su asiento y me agarró de la muñeca cuando se escuchó un disparo a lo lejos. ¿Qué está pasando ahí? Le pregunté al general, pero ni él ni Daniela me prestaban atención. En cuanto 2 soldados nos abrieron la valla para permitirnos el paso, Chipenda casi saltó en marcha del vehículo, seguido de los soldados que nos acompañaban, y empezó a dar gritos en portugués a todo con el que se encontraba. Al mismo tiempo comenzó un tiroteo, y se escuchó tan cercano que tuve que agacharme en el asiento por miedo a que pudiera alcanzarme una bala perdida. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?, preguntó nerviosa la doctora. Daniela, la única que quedaba con nosotros, estaba tan asustada como ella, y no respondió la pregunta, seguramente porque no conocía la respuesta. Conforme el general se fue moviendo de un lado para otro dando gritos y órdenes a diestro y siniestro, la situación se fue relajando, y tras varios minutos encerrados en el coche el tiroteo se detuvo por fin. Fue el propio Chipenda quien volvió para recogernos. El general quiere disculparse por el altercado, nos tradujo Daniela, ya algo más relajada, mientras los soldados nos escoltaban al interior de una de las tiendas del campamento. Al parecer, ha habido problemas con un grupo de infectados que se han acercado hasta aquí. ¿Cómo?, repliqué confundido. Infectados acercándose. ¿Qué quería decir eso? Tenían enfermos dando vueltas por ahí en lugar de estar recibiendo atención médica. Aún algo alterado por los disparos, no me atreví a preguntar por aquello, pero la doctora Willem sí que tuvo el coraje para hacerlo. Les estaban disparando a los infectados. Eso es inhumano, general, le recriminó indignada. Daniela no tardó en traducírselo, pero el corpulento militar tan solo hizo una mueca de desprecio con la boca y siguió caminando delante de nosotros, sin dignarse siquiera a dirigirnos la mirada. No me gusta nada esto, me susurró la doctora mientras seguíamos a la escolta militar, que nos acabó introduciendo dentro del pabellón médico. Están disparando contra gente enferma. Están. Oh. Interrumpió sus protestas cuando vio que el interior de aquel pabellón, que lejos de ser el puesto médico avanzado que esperaba, parecía más un hospital de campaña en mitad de una batalla. Al menos 20 personas se amontonaban allí dentro, atendidas tan solo por 4 médicos militares, y todas lucían algún tipo de herida, desde profundos cortes que todavía sangraban hasta algo parecido a mordiscos de animal. El general comenzó a hablar en portugués de nuevo con uno de los oficiales, y mientras lo hacía, no pude evitar fijarme en los rostros de aquellas personas heridas. El miedo en sus caras casi daba validez a mi teoría de que venían de una guerra. ¿Qué ocurre? ¿Quién es toda esta gente?, le pregunté a Daniela, que parecía tan consternada como la doctora y como yo. Dicen que son todo lo que queda del poblado donde se detectó el primer caso, respondió ella con la voz tomada. Dicen que tuvieron que huir de allí cuando los infectados comenzaron a atacarlos, y que ha habido muchos asesinatos, e incluso casos de canibalismo. Madre de Dios, susurró la doctora Willem a mi lado. El comportamiento agresivo de los infectados era un tema más preocupante de lo que creía, visto lo visto. Había leído que los pacientes atacaban a sus médicos o al personal sanitario que los rodeara, como era esperable dentro de un brote psicótico, pero herir y matar hasta el punto de que los sanos tuvieran que abandonar el poblado era otra cosa. Cuando acabó de discutir con el oficial médico, el general se volvió hacia nosotros y nos escupió unas cuantas palabras en portugués. El general dice que pueden instalarse en este mismo pabellón, y les desea suerte a la hora de averiguar qué enfermedad está causando todo esto, nos tradujo Daniela. Apenas hubo terminado la frase, Chipenda salió al trote del pabellón seguido por casi todos los soldados que nos habían escoltado. Espere, ¿a dónde va?, le pregunté a nuestra traductora. Creo que ha dicho algo de ir con un grupo a averiguar qué ha ocurrido en el poblado, doctor, respondió. Va a ir al poblado. Corra. Dígale que espere. Yo los acompañaré, si van a ir a la zona 0, quiero estar presente, exclamé casi sin pensarlo. Había ido hasta allí a hacer mi trabajo, y para ello era necesario inspeccionar aquel lugar. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loco?, replicó la doctora Willem agarrándome del brazo antes de que pudiera salir corriendo detrás del general. ¿Es que no ha visto lo que ha ocurrido aquí? Ese lugar puede ser peligroso. Además, esta gente necesita ayuda. No hemos venido hasta aquí para curar heridas, sino para averiguar qué enfermedad está provocando todo esto, doctora. Tengo que ir allí, afirmé con convicción.
Lo cierto era que los infectados me asustaban un poco, más si eran tan violentos como parecía y estaban fuera de control, pero supuse que con escolta militar no habría ningún peligro de sufrir un ataque. Además, cuanto antes inspeccionara las posibles fuentes de la enfermedad, antes encontraría una solución y menos vidas humanas se perderían. Entonces iré con usted. Somos un equipo, propuso la doctora. No, usted quédese aquí y realice las autopsias que necesitamos. Yo era el epidemiólogo, yo tenía que visitar aquel lugar, ella tan solo era patóloga, no necesitaba estar al pie del cañón. Encárguese de que instalen el equipo y de que atiendan a toda esta gente, y si han sido atacados por infectados, podrían haber sido infectados también. Está bien, como usted diga. Pero que conste que esto no me gusta nada, protestó. La situación no es ni mucho menos la que me esperaba. Ya lo sé, murmuré, aunque dudé que llegara a escucharme, porque yo ya corría detrás del general para unirme al grupo que iba a visitar la zona cero. Casi 2 horas después, y en contra de lo que me aconsejaba el instinto, me encontraba de nuevo dentro de un jeep, rodeado de militares cubiertos con mascarillas y armados con fusiles de asalto, y acompañado de otros 2 jeeps también llenos de soldados en dirección al poblado tomado por los infectados. La doctora Willem se quedó con Daniela en la base, a punto de comenzar con las autopsias, tal y como le indiqué, y en el vehículo llevábamos una radio para estar comunicados, por si alguno de los dos descubría algo importante para el otro. ¿Queda muy lejos? Le pregunté al general, que viajaba a mi lado, antes de acordarme de que él no hablaba inglés. La respuesta tampoco fue necesaria, el poblado fue apareciendo paulatinamente delante de mis ojos conforme nos fuimos acercando a él por él. Camino de tierra sobre el que transitábamos. Desde lejos ya se podían distinguir las improvisadas cabañas de barro que formaban aquel asentamiento que estaba dando tanto que hablar. Lo primero que llamó mi atención fue la silueta de un hombre que se tambaleaba como atontado en el borde de la carretera. Supuse que se trataba de un infectado en la fase postcomatosa cuando, sin ninguna precaución, se metió en mitad del camino y estuvo a punto de ser atropellado por el primer jeep del convoy. En cuanto éste se detuvo, obligándonos a detenernos a los demás también, el hombre se abalanzó contra el vehículo y comenzó a golpearlo con los puños gruñendo como un animal rabioso. Dios santo, murmuré cuando varios soldados bajaron del jeep armas en mano. Esperad, no. No disparéis. Yo también bajé del vehículo y corrí hacia ellos. El infectado intentó atacar a uno de los soldados, que lo detuvo interponiendo su fusil y logró derribarlo en el suelo. Ya estaba apuntándole con el arma cuando llegué a su altura. No. Exclamé agarrando el arma y evitando que disparara. Me arrodillé al lado de aquel hombre mientras sacaba de mi bolsa el equipo médico. Lo primero que hice fue ponerme una mascarilla para evitar posibles contagios, pero en ese breve intervalo el infectado tuvo tiempo de revolverse en el suelo e intentar morderme. Tuve que retroceder para evitarlo, y acabé cayéndome de culo al suelo. Ya creía que se me iba a echar encima cuando el general, que venía corriendo tras de mí, dio un par de gritos e hizo que 3 soldados se lanzaran a inmovilizar al infectado. Uno le sujetó las piernas mientras que otro lo hizo por los brazos, y el tercero le agarró la cabeza, que todavía se debatía intentando morder a todo lo que le pasara por delante. Ese comportamiento tan agresivo era sorprendente, sobre todo viniendo de alguien que, si todos los casos estudiados eran ciertos, acababa de salir de un coma tan profundo que en no pocas ocasiones fue confundido con la muerte. Sujetadlo bien, pedí a los soldados, aunque no me entendieran, mientras me colocaba unos guantes de látex y volvía a arrodillarme al lado del hombre para examinarle más a fondo. Una profunda herida medio coagulada que el enfermo tenía en el brazo derecho fue lo primero que me llamó la atención. Se le había infectado, e incluso parecía estar gangrenándose, lo que sin duda suponía que tendríamos que amputarle todo el brazo, si es que no era ya demasiado tarde. No entendía por qué nadie se molestó en curar esa herida en condiciones. Está confuso y alterado, iba diciendo en voz alta aunque nadie pudiera comprenderme. Debe encontrarse en mitad de un brote psicótico muy agresivo. Saqué un termómetro digital de mi bolsa e intenté tomarle la temperatura, pero al verme sobre el brote debió empeorar, porque comenzó a gruñir y gemir como una auténtica bestia. Voy a tener que sedarlo, agarradlo bien, les indiqué a los soldados. El sedante no sirvió de nada, le metí diazepam como para dormir a un caballo, pero siguió revolviéndose como si le hubiera inyectado inocuo salino, lo cual era médicamente imposible. Como no tenía forma de investigar más a fondo esa resistencia al sedante, no me quedó otro remedio que indicar por gestos a los soldados que lo sujetaban que lo hicieran con más fuerza para poder tomarle la temperatura, y cuando vi la cifra que indicaba el termómetro no me lo podía creer, 26 grados, su cuerpo estaba prácticamente a temperatura ambiente.
Es imposible, murmuré estupefacto. Es como si estuviera. Alguien dio un grito de alarma justo en ese momento. Desde el poblado se nos acercaba otro grupo de personas tambaleantes y aturdidas. Dos de los soldados que sujetaban al infectado lo soltaron y se pusieron en pie con las armas en la mano, el tercero se limitó a dispararle en el pecho con la suya. No. Grité al ver cómo la sangre de aquel pobre desgraciado salpicaba por todas partes. Pero no tuve tiempo para lamentarme porque de inmediato el general Chipenda comenzó a dar órdenes, y los soldados abrieron fuego contra el grupo de infectados que se nos acercaba. No podía creer lo que estaba ocurriendo allí, delante de mis narices. El ejército estaba asesinando a sangre fría a un grupo de enfermos frente a un representante de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es que se habían vuelto locos? Alguien me agarró de un brazo y me obligó a avanzar detrás de los militares, que fueron abriéndose paso hacia el interior del poblado, donde también había infectados tambaleándose confundidos entre las cabañas. No seguro aquí, farfulló el general, que fue quien me agarró, en un inglés bastante torpe. Mientras iba siendo casi arrastrado hacia aquel lugar, y sin poder creer todavía lo que había ocurrido, dirigí la mirada hacia el lugar donde dejaron el cuerpo del infectado al que intenté sedar. Para mi estupefacción, el hombre no estaba muerto, sino que hacía esfuerzos por incorporarse de nuevo. De algún modo había sobrevivido a un tiro en el pecho a quemarropa hecho con un fusil de asalto. Era increíble. No pude fijarme demasiado en el resto de enfermos del poblado porque el general y sus hombres tenían mucho interés en que nos moviéramos lo más rápido posible, aunque ignoraba cuál era su objetivo. Sí me di cuenta de que los infectados parecían limitar sus tendencias agresivas hacia nosotros porque, aunque muchos iban en pequeños grupos, no los vi atacarse entre ellos en ningún momento. Tras dar un par de vueltas entre cabañas logré visualizar el lugar donde los militares se dirigían, que no era otro que la pequeña comisaría de la policía, o de cómo se llamaran los organismos encargados de mantener el orden en ese pequeño asentamiento. Aquel era el único edificio de piedra, con puertas de madera y ventanas de cristal de todo el poblado. Por el camino, los soldados dispararon a los infectados que se interpusieron en nuestro paso sin ningún pudor, aunque me consoló pensar que al menos no disparaban a matar, la mayoría volvía. Levantarse tras caer abatidos por las balas. En cuanto todo el grupo estuvo dentro de la comisaría cerraron las puertas para evitar que aquellos infectados entraran, pero un segundo más tarde empezó a escucharse el ruido de unas manos aporreando la puerta, seguido de los gemidos y gruñidos que emitían los enfermos y que se filtraban a través de las ventanas. Dos soldados apuntalaron la puerta para evitar que pudieran abrirla, y yo me senté sobre una de las mesas de aquel lugar para recuperar el aliento e intentar calmar los nervios que se estaban apoderando de mí. La situación era mucho peor de lo que creía cuando dije que era peor de lo que esperaba. Aquellos enfermos estaban fuera de sí, no parecía importarles las heridas que recibían, que los atacaras o que los ayudaras, y además, en su estado, eran incapaces de articular palabra. Sin duda, aquellos eran unos síntomas terribles que no encajaban con ninguna enfermedad que hubiera visto antes. Al llegar estaba seguro de que me iba a encontrar con un nuevo brote de ébola, como les dije a mis superiores antes de viajar hacia Angola, pero aquello no tenía nombre. Doctor, me llamó el general, que se asomaba a través de una de las cortinillas que cubría las ventanas de la parte trasera de la comisaría. Me acerqué a él, y como su inglés se limitaba a algunas palabras sueltas, me señaló con el dedo hacia el exterior. La imagen que contemplé al asomarme me revolvió las tripas de tal manera que tuve que hacer un esfuerzo para contener las náuseas. Fuera, sobre el camino de tierra que separaba las cabañas, varios de esos infectados estaban devorando el cadáver de una mujer sobre el suelo. Con sus propias manos arrancaban pedazos de carne que luego devoraban cruda con avidez, era un espectáculo tan desagradable como horripilante. Caníbales, pensé. En los informes se hablaba de episodios de canibalismo, pero no les di mucha importancia porque los brotes psicóticos llevan en ocasiones a comportamientos extremos. Sin embargo allí, delante de mis narices, 4 infectados estaban devorando a otra persona como si eso fuera lo más normal del mundo. Tenemos que salir de aquí, dije con voz chillona por culpa del pánico. Esta gente es peligrosa, ¿me entiende? Tenemos que salir de aquí. Que les dieran a los enfermos. Que le dieran al origen de la infección y a la zona cero. Yo solo quería salir de allí cuanto antes. De repente sentí que mi vida estaba en peligro, y si un infectado me atrapaba podía acabar como la pobre mujer de fuera. Ya intentó morderme el primer hombre con el que nos encontramos al llegar al poblado. El general no me entendió, pero sí que debió comprender la situación, porque se dirigió hacia sus hombres, que en total eran unos 15 soldados, y comenzó a darles órdenes. Aguardé en silencio mientras él hablaba hasta que uno de ellos se aproximó a mí.
Yo hablar inglés un poquito, dijo con torpeza. General quiere saber qué ocurre enfermos. Aunque su inglés fuera terrible. Agradecí tener a alguien con quien más o menos pudiera comunicarme, si bien en esos momentos lamentaba haber dejado a Daniela con la doctora. No lo sé, le respondí negando con la cabeza. No tuvo que traducir eso, el general captó el significado de mis palabras sin ninguna dificultad y farfulló una respuesta que el soldado se apresuró a traducir. General dice que misión terminada. Muy peligrosos son infectados y poblado está perdido. Nosotros volvemos base. Respiré aliviado al escuchar aquello. No tenía ningún interés en permanecer allí más tiempo, ya llegaría el momento de recoger muestras cuando toda esa gente estuviera controlada tras una intervención militar de mayor envergadura, y seguro que las autopsias de la doctora Willem nos decían mucho más sobre la infección que inspeccionar a uno de ellos mientras se encontraba en ese estado tan excitado. Por supuesto, intentar recoger muestras del entorno estaba descartado, moverse por ahí fuera con libertad era imposible. Me recordé que lo primero que tenía que hacer al volver a la base sería ordenar que pusieran en cuarentena vigilada a todos los infectados que llegaron desde el poblado. Si terminaban acabando como los infectados que aún seguían allí podían ser un problema tanto para nosotros como para ellos mismos. La mesa de madera que bloqueaba la puerta saltó por los aires de repente debido a los golpes al otro lado, y sin perder un instante, los militares agarraron sus armas y se pusieron en guardia. Dos de ellos se adelantaron para comenzar a empujar hacia el lado contrario, y tras un grito del general, otros 4 se aproximaron para ejercer aún más presión, pero allí fuera eran más los que empujaban, y la puerta se abrió hacia adentro dando un chasquido, consiguiendo que los 6 soldados cayeran al suelo y que los infectados lograran entrar. Chipenda bramó una orden y sus hombres comenzaron a abrir fuego contra los recién llegados. Yo, por mi parte, me lancé debajo de otra de las mesas para protegerme de las balas en el mismo momento en que comenzó el ensordecedor tiroteo de 15 hombres acribillando a todo enfermo que lograra entrar. El propio general desenfundó su pistola y disparó también, aquella situación era una locura. Estaba tan asustado que me daba igual que estuvieran matando a gente enferma, si de mí hubiera dependido, y hubiera tenido ese poder, pediría que bombardearan ese pueblo cuanto antes. Podía parecer algo extremo, pero era lo que sentía en ese momento debido al miedo. Por suerte, esas cosas no dependían de mí, a veces solía dejar que los nervios me pudieran cuando las cosas se ponían feas, y ese no es un buen rasgo para alguien que debe tomar ese tipo de decisiones. Desde debajo de la mesa pude ver que los infectados que se aglomeraron fuera fácilmente sumaban el medio centenar. Nuestra llegada al poblado entre tiros no pasó desapercibida para nadie, y acudieron en masa a recibirnos. Mi consternación fue mayor cuando vi que entre ellos había también niños, y que lucían unas terribles heridas, al igual que los adultos, cuya explicación solo podía ser que otro infectado los hubiera mordido. Sin embargo, había algo raro en todo esto, por mucho que fueran medio centenar, tenían a 15 hombres disparando contra ellos, deberían haber caído todos con facilidad bajo el fuego de una quincena de fusiles de asalto, pero entonces, ¿por qué apenas había cadáveres en el suelo? Pudiera ser que en ese estado alterado de conciencia los infectados no fueran capaces de sentir el dolor de las balas. Esas preguntas no tenían mucha importancia porque, cuando los soldados tuvieron que detener los disparos para recargar sus armas, varios infectados lograron atravesar el umbral de la puerta y adentrarse en la comisaría. La marea de enfermos se abalanzó contra los hombres más adelantados, y tras tirarlos contra el suelo, se lanzaban sobre ellos para morderlos. Sin previo aviso, el ruido de los disparos se vio sustituido por el de los gritos de dolor. En mi escondite bajo la mesa me encontraba fuera de la vista de aquellos enajenados, pero eso no hacía que tuviera menos miedo, no estaba hecho para esas cosas, yo era un científico, un médico, y podía enfrentarme con valor al riesgo de contraer una infección mortal, pero no plantarle cara a un grupo de locos caníbales que había comenzado a comerse vivos a los soldados que lograron atrapar. El general vociferó algunas órdenes más. Sus bramidos, sin embargo, se transformaron en un agudo grito de dolor cuando un infectado se le lanzó encima. Pude ver con mis propios ojos cómo le arrancaba un trozo de carne del cuello y la sangre comenzaba a brotarle de la yugular con un potente chorro. Estaba muerto, no había forma humana de cerrar una herida como esa con los medios de los que disponían y aunque el pánico me hubiera permitido reaccionar. Por desgracia, no era el único, todavía quedaban más de 30 infectados en pie, mientras que los efectivos militares se reducían ya a 4. No podía creer que solo hubieran sido capaces de acabar con menos de 20 atacantes, era una cifra ridícula teniendo en cuenta que disponían de armas automáticas. Mientras yo seguía escondido bajo la mesa, los 4 soldados, aterrorizados por la pérdida de su superior, optaron por huir atravesando las ventanas de la comisaría. Esperad. Grité aterrado saliendo de mi escondite.
No quería quedarme solo por nada del mundo, pero era tarde, los soldados se habían marchado, y aún peor, los infectados que no estaban comiéndose a ningún militar caído se fijaron en mí. Joder, 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 me dije echando a correr hacia la ventana yo también, pero acabé resbalando y cayendo al suelo cuando pisé sin darme cuenta la sangre que derramada del general. Los gemidos de los infectados parecían estar murmurando mi nombre conforme se aproximaban, y mientras, el cuerpo del general yacía con el estómago abierto mientras dos caníbales devoraban sus tripas. Por suerte para mí, me fijé a tiempo en que todavía sujetaba en la mano la pistola con la que les estuve disparando un momento antes. Con un rápido movimiento la arranqué del agarre del frío cadáver, me puse en pie y me lancé contra la ventana para escapar de aquel horror. Caí sobre los cristales rotos que los soldados que me precedieron dejaron en el suelo al romper las ventanas, pero no creí haberme hecho ninguna herida de gravedad, aunque sí varios cortes en las manos y los brazos. Esperad. Esperad. Grité cuando localicé a los 4 hombres subiendo a uno de los jeeps. O no me escucharon o fingieron no hacerlo, porque ni se giraron a mirarme antes de poner el jeep en marcha y largarse de allí a toda pastilla. Los 3 infectados que devoraban el cadáver de la mujer se incorporaron atraídos por los soldados, pero en ese momento era yo el que estaba allí, y hacia quien comenzaron a tambalearse. A uno de ellos le faltaba un brazo, como si se lo hubieran arrancado de cuajo, y el segundo había perdido buena parte de la piel de la cara, aunque sin duda era el tercero el más llamativo por tener el abdomen abierto y las tripas colgándole por el suelo. ¿Cómo puede seguir vivo?, me pregunté aterrado. Intenté correr hacia uno de los otros jeeps que quedaron allí aparcados, pero una manada de enfermos apareció de repente cruzándose en mi camino y me cortó el paso. ¡Mierda!, grité en voz alta al verme rodeado de aquellos dementes. No sabía cuántas balas quedaban en la pistola, pero 3 eran menos que el grupo de por lo menos 10 que acababa de llegar, de modo que comencé a correr en dirección al trío de caníbales. Esperad. Esperad. Grité cuando localicé a los 4 hombres subiendo a uno de los jeeps. O no me escucharon o fingieron no hacerlo, porque ni se giraron a mirarme antes de poner el jeep en marcha y largarse de allí a toda pastilla. Los 3 infectados que devoraban el cadáver de la mujer se incorporaron atraídos por los soldados, pero en ese momento era yo el que estaba allí, y hacia quien comenzaron a tambalearse. A uno de ellos le faltaba un brazo, como si se lo hubieran arrancado de cuajo, y el segundo había perdido buena parte de la piel de la cara, aunque sin duda era el tercero el más llamativo por tener el abdomen abierto y las tripas colgándole por el suelo. ¿Cómo puede seguir vivo?, me pregunté aterrado. Intenté correr hacia uno de los otros jeeps que quedaron allí aparcados, pero una manada de enfermos apareció de repente cruzándose en mi camino y me cortó el paso. ¡Mierda!, grité en voz alta al verme rodeado de aquellos dementes. No sabía cuántas balas quedaban en la pistola, pero 3 eran menos que el grupo de por lo menos 10 que acababa de llegar, de modo que comencé a correr en dirección al trío de caníbales. Que no eran más que agujeros en la pared, rodeado de infectados psicóticos y caníbales que ya habían matado o hecho huir a toda una unidad de militares, incluido el general Chipenda, y mi única arma era una pistola. Desde luego no era la más propicia de las situaciones, aunque al menos seguía con vida para intentar salir de ella. Decidí esperar allí hasta que llegara la noche, cuando los enfermos se relajaran y pudiera escabullirme ayudado por la oscuridad hasta uno de los jeeps. También pensé en esperar a que los 4 soldados supervivientes llegaran a la base y alguien decidiera enviar un pelotón mayor a poner orden en aquel poblado, pero no sabía cuánto podía tardar eso, y yo no tenía ni comida, ni agua, ni moral para quedarme esperando un rescate. Tras acomodarme sobre una especie de cama de paja me quité los guantes de látex y los tiré al suelo, luego eché un vistazo a la pistola que cogí del cadáver del general, que todavía estaba manchada con algunas gotas de su sangre, y me armé de paciencia. Durante el resto del día me limité a tomar fuerzas y a esperar que cayera la noche en silencio, para no llamar la atención indeseada de nadie. Fueron las horas más angustiosas de mi vida. Escondido en aquella cabaña sin otra cosa que hacer o con que distraerme, no podía evitar que mis pensamientos giraran únicamente alrededor de la horrible experiencia que estaba viviendo. La enfermedad, fuera cual fuera, había transformado a los infectados en enajenados caníbales sin ningún escrúpulo a la hora de atacar a los sanos y matarlos. En todos mis años de experiencia ni siquiera había oído hablar de algo parecido a lo que estaba ocurriendo. Estaba deseando volver para averiguar qué había descubierto la doctora Willem en las autopsias, aunque, siendo sincero, si deseaba volver era sobre todo para estar lejos del poblado y de sus enfermos habitantes. No tenía ninguna intención de acabar como los militares que me acompañaron hasta allí.
Cuando la noche fue lo bastante oscura decidí que era el momento de salir de mi escondite, y con la pistola en una mano y mi bolsa de instrumental médico en la otra me puse en pie y me dirigí a la puerta de la cabaña. Di gracias porque ningún infectado me hubiera visto, esa puerta hecha con cañas no iba a ser de ninguna protección si decidía intentar atravesarla para cogerme. Salí al exterior tras asegurarme de que no había nadie cerca, y sin perder un instante me deslicé en silencio entre las cabañas rumbo a los Heps. Si no había pasado nada, debían seguir aparcados donde los dejamos unas horas antes. Todavía quedaban 2 de ellos, y yo solo necesitaba uno para salir de allí. Al pasar junto a la comisaría me encontré con que los infectados que se habían dado un banquete con la unidad del general Chipenda continuaban en los alrededores, dando vueltas cabizbajos y embobados. Después de la violencia que demostraron al atacarnos parecían haber entrado en un estado casi letárgico, en el cual se limitaban a tambalearse aturdidos de un lado a otro. Como seguir ese camino era una locura, giré por otro lado y rodeé la comisaría para evitarlos, pero acabé topándome cara a cara con otro de ellos tras meterme entre 2 cabañas. Aquel hombre enfermo llevaba puesto sobre la cabeza un casco, y cuando le vi la cara descubrí que era uno de los militares. Por su estado, era imposible que siguiera vivo, había perdido medio brazo derecho, de la mano izquierda solo le quedaba un muñón ensangrentado con un par de dedos y le habían abierto en canal a mordiscos, hasta tal punto de que caminaba con las tripas, o lo que quedaba de ellas, a la vista. La imagen era tan repulsiva que retrocedí unos pasos aterrorizado. El pobre hombre estiró las manos y gimió antes de tambalearse detrás de mí, pero fui lo bastante rápido para esquivar sus mutilados miembros y seguir mi camino. No volví a caminar en silencio e intentando no llamar la atención, estaba demasiado alterado para eso, y lo que hice fue comenzar a correr a toda velocidad en dirección a los Heps, rezando por llegar a ellos de una vez. Por suerte, no me topé con más infectados, y cuando choqué contra el mismo vehículo con el que llegué a ese poblado maldito casi lloro de la alegría. Aunque la parte trasera del jeep era descubierta, la cabina del conductor estaba protegida por cristales, de modo que nadie podría entrar en ella si no era rompiéndolos. Sin perder un segundo, abrí la puerta y ocupé el asiento del conductor, pero entonces caí en la cuenta de que no tenía las llaves del vehículo. Con las prisas, debieron dejar el jeep abierto al bajar de él, sin embargo, se llevaron consigo las llaves que lo ponían en marcha. No, no, no. Murmuré comenzando a desesperarme mientras intentaba pensar qué hacer. Ir a registrar los cadáveres de los soldados era imposible cuando alrededor de ellos se encontraba la mayor concentración de infectados, y yo no tenía ni idea de cómo hacerle un puente a un coche para arrancarlo por la fuerza. Hola. La repentina voz hizo que el corazón casi se me saliera por la boca. Al principio pensé que había alguien más en el vehículo, pero enseguida caí en la cuenta de que estaban hablando a través de la radio. Hola. Por Dios. ¿Me escucha alguien? La voz era la de la doctora Willem, la podía reconocer sin ninguna duda, y no solo porque fuera una de las únicas 2 mujeres que hablaban inglés por allí. Sin dudarlo un instante, me lancé sobre la radio. Después de todo lo que había pasado estaba encantado de oír una voz amiga. Doctora. No sabe cuánto me alegro de escucharla, dije agarrando el aparatito mientras, al mismo tiempo, vigilaba el exterior por si se aproximaba algún infectado. Es mucho peor de lo que creíamos. Tienen que enviar ayuda urgente. Esta gente está realmente mal, sufren brotes psicóticos muy violentos, han matado a varios soldados y... Me interrumpí cuando escuché un sollozo de la doctora. De fondo se oía algo parecido a disparos, aunque no podía estar seguro. Estamos atrapados, doctor Stevenson. Chilló fuera de sí. Se levantó de la mesa de autopsias, los heridos comenzaron a morir, pero después se despertaron, ¿qué está diciendo? ¿Qué ocurre allí? Doctora. La llamé a través de la radio, pero no hacía más que balbucear incoherencias. Cogieron a Daniela, se la están comiendo. Oh, Dios mío. Se la están comiendo ahí fuera. Sollozaba incontroladamente. Van a entrar. Entonces se escuchó un ruido como de un portazo y la doctora gritó, oí un gruñido y después el sonido de sollozos y pataleos. Doctora. ¿Está bien? ¿Qué está pasando ahí? Bramé por la radio. Doctora Willem. Sara. Contesta Sara. Ni llamándola por su nombre de pila me hizo caso, y antes de poder saber qué estaba ocurriendo una mano ensangrentada golpeó la ventanilla del conductor, sobresaltándome tanto que la radio se me cayó al suelo. Un infectado había llegado hasta mí mientras hablaba con la doctora, y no me di ni cuenta. De inmediato cogí el arma,
y en cuanto aquel hombre dio un cabezazo contra el cristal intentando morderme incluso a través de él, apreté el gatillo y le disparé a la cara. El efecto fue inmediato, los cristales saltaron por los aires y el infectado cayó redondo al suelo, al lado del jeep. Sin embargo, apenas pude respirar aliviado un segundo cuando reparé en la presencia de muchos otros infectados acercándose hacia mí. En la oscuridad de la noche era difícil distinguir sus siluetas hasta que no los tenías casi al lado, y allí no había ninguna luz artificial que pudiera advertirme de su llegada antes de que estuvieran demasiado cerca. ¡Oh joder! Farfullé deslizándome por los asientos hasta llegar a la otra puerta, pero era demasiado tarde, un par de infectados fueron más rápidos que yo, y me bloquearon el paso. Estaba atrapado, no tenía forma de salir ni de poner el coche en marcha, y estúpidamente ya les había abierto una ventana del jeep para que pudieran entrar a por mí. Disparé otra bala contra un segundo infectado que intentó colarse por el agujero de la ventanilla, pero para cuando quise dispararle al tercero que lo intentó el arma se quedó sin munición. Y peor aún, los infectados del otro lado habían conseguido resquebrajar el cristal. Madre de Dios, ¿qué hago ahora? Me pregunté en voz alta y muerto de miedo. ¿Qué coño hago ahora? Lynette Boucher. El sonido del móvil me despertó, pero tardé unos segundos en ser consciente de ello porque todavía me encontraba medio borracha. Jean-Luc, que dormía a mi lado, se revolvió en la cama cuando la melodía que tenía asignada a los teléfonos del trabajo resonó por toda la habitación del hotel en el que pasábamos la noche. ¿Qué es eso?, preguntó todavía adormilado levantando la cabeza. Mi móvil, respondí con desgana estirando la mano hacia la mesilla de noche, donde dejé el condenado aparato cuya melodía se me clavaba en los oídos. «No será tu marido», exclamó alarmado. «Es del hospital». Me incorporé en la cama al tiempo que él volvía a tumbarse. En la pantalla del teléfono se podía leer el nombre de Paul Leroy sobre el simbolito de «llamada entrante». El doctor Leroy era el director del hospital La Pitié-Salpêtrière de París, donde yo trabajaba, y no era habitual que me llamara, yo tan solo era una patóloga, y ni siquiera la titular de la plaza. Mucho menos habitual era que me llamara a las 3:30 de la mañana. Genial, diles de mi parte que se vayan a la mierda, gruñó Jean-Luc, que con pereza se tapó de nuevo con la manta. Calla, que puede ser importante, le reprendí levantándome de la cama. Descolgué mientras me cubría con un albornoz y me acerqué a la ventana del hotel. Incluso a esas horas de la madrugada la ciudad de París bullía de actividad. Todavía había gente paseando por la calle, y los coches llenaban la carretera. Bonjour, doctor Leroy, saludé un poco nerviosa. Había hablado con el director del hospital como mucho 3 o 4 veces, y aunque tenía su número de teléfono en la memoria por cuestiones prácticas, en realidad jamás me había llamado antes. ¿Ocurre algo? Doctora Boucher, por fin la encuentro, he llamado a su casa pero, no estaba en casa, respondí un poco avergonzada. Ya, bueno, no importa, doctora, necesito que venga al hospital enseguida, se trata de una emergencia. Dijo con un tono autoritario, que a su vez me pareció un poco inseguro. No le di mucha importancia a eso, quizás se debiera solo a las horas que eran, pero sí que me chocó aunque me necesitaran con tanta urgencia. Me dedicaba a hacer autopsias, ¿quién necesita una autopsia de urgencia? ¿Ahora? Pregunté un poco confundida. Son las 3:30 de la mañana, se supone que mañana libraba, no quiero mentirle, doctor, he bebido un poco, no sé si estoy en condiciones de ejercer. Tal vez deba llamar al doctor Boutin, después de todo, él es el titular de la plaza y me temo que es el propio doctor Boutin a quien tiene que practicar la autopsia, necesito que venga inmediatamente. Aquella noticia me dejó anonadada, y durante unos segundos me quedé muda por el shock. ¿El doctor Boutin ha muerto?, exclamé por fin con un hilo de voz. No me esperaba una noticia así para nada, y menos que me la comunicaran de esa manera. No sabría decirle. No puedo darle más detalles por teléfono, venga y le explicaré todo lo que ocurre, contestó Leroy. Crípticamente. Vale, está bien, salgo para allá, fue lo último que dije antes de que me colgara. Después de hacerlo me quedé mirando el teléfono como atontada. ¿Qué pasa?, me preguntó Jean-Luc preocupado. No lo sé, le respondí con total sinceridad. Tengo que ir al hospital, al parecer es una urgencia. ¿Una urgencia?, replicó incrédulo, ¿pero tú no hacías autopsias?
Sí, ya, mascullé con desgana comenzando a vestirme. Ha dicho algo de mi jefe, no sé qué pasa, será mejor que vaya enseguida. Está bien, vale, dijo él cogiéndome cariñosamente por la cintura. ¿Vas a volver pronto? Tenemos el hotel toda la noche. No lo creo, deberías irte a casa, ya te llamaré cuando acabe, respondí intentando soltarme de él. Era un fastidio, pero la llamada me dejó preocupada y no había tiempo para tontear. Venga, suéltame que tengo prisa. Ya eran las 4 menos cuarto de la madrugada cuando un taxi me recogió en la puerta del hotel. No estaba de buen humor porque ni siquiera tuve tiempo de darme una ducha, y además, mi marido volvería a la ciudad al día siguiente, por lo que ya no podría verme con Jean-Luc hasta una semana más tarde, como poco. Al hospital la piqué salpetriere, le indiqué al taxista, un tipo delgado, de mediana edad, pero castaño y con cara de estar encantando de tener que trabajar a esas horas, lo cual me resultó casi molesto con las pocas ganas que tenía de hacerlo yo. Vamos para allá, exclamó poniéndose en marcha. Menudas horas, ¿alguna urgencia? No, es por trabajo, respondí con sequedad. Encima tenía la mala suerte de haberme encontrado con el único taxista simpático de París. Oh. ¿Trabaja allí, eh? Llevan hablando toda la noche del hospital en la radio, comentó como de pasada, pero despertando mi interés. En la radio. ¿Qué ha pasado? Inquirí con curiosidad. Dicen que ha habido un caso de la enfermedad esa que está matando a tanta gente en África y Asia, me explicó. ¿Cómo se llamaba? Ébola, le indiqué comenzando a preocuparme de verdad. En la televisión no se hablaba de otra cosa desde Año Nuevo. Por lo visto, ese extraño brote de ébola estaba causando estragos en el tercer mundo, y el temor era que la pandemia llegara hasta Europa también. Sin embargo, pese a todos los protocolos médicos de emergencia que se activaron, que nos alcanzara era solo cuestión de tiempo, o eso dijeron las autoridades. ¿Habría querido la mala suerte que apareciera justamente en hospital donde trabajaba? ¿Me llamó Leroy por eso? ¿Estaría Boutin infectado? De repente me sentí emocionada. ¿Y si tenía que realizarle la autopsia al primer caso de ébola en Francia? Podría ser uno de los momentos estelares de mi carrera, hasta donde yo sabía, no se le había realizado una autopsia en condiciones a un fallecido infectado de ébola todavía. La OMS tuvo que salir disparada de Angola, la virulencia de la enfermedad hizo que se escapara de cualquier tipo de control demasiado rápido en la India, y en China, el único lugar donde seguramente se hizo una autopsia de verdad, reinaba un hermetismo completo alrededor del tema de los infectados. Eso. Ébola. Exclamó el taxista. No sé cómo se me puede olvidar el nombre si no se habla de otra cosa. Dicen que están esperando la confirmación, da un poco de miedo, ¿verdad? Precisamente le dije ayer a mi mujer que comparara una mascarilla y la usara para salir a la calle, ¿sabe? Es usted médico. ¿Qué opina? No sirve de nada, el ébola no se contagia por el aire, respondí sin prestarle mucha atención al andar pensando todavía con lo que podía encontrarme cuando llegara al hospital. Aún así, nunca se sabe, insistió él. Es mejor ser precavido, si no, podemos acabar como ha acabado media África. Epa. El coche frenó de golpe empujándome hacia adelante y luego incrustándome en el asiento. Una larga fila de coches se encontraba detenida delante de nosotros, cortando la circulación de la avenida des Gobelins por donde circulábamos. ¿Qué pasa ahí? Se preguntó el taxista en voz alta. Bajé la ventanilla dejando entrar el helado frío invernal dentro del vehículo y asomé la cabeza para intentar ver algo de lo que ocurría más adelante. A través de otras cabezas de conductores y copilotos indignados pude comprobar que la entrada de la calle Lebrun estaba cortada, y un par de coches patrulla apostados en ella bloqueaban nuestro paso. Parece que es cosa de la policía, dije mientras varios agentes uniformados y con pistolas en la mano entraban corriendo a la calle Lebrun. Debe ser algo gordo, opinó él, que también vio a los policías. Mire, mire. Llevan armas. Debía tener razón, porque de inmediato comenzaron a escucharse disparos desde la otra calle con tanta intensidad que aquello pareció un auténtico tiroteo de película. Madre mía. Exclamé alarmada, y aunque estábamos bastante lejos de todo aquello, por instinto agaché la cabeza temiendo que pudiera alcanzarme alguna bala perdida.
Deben haber robado en alguna tienda, o algo, supuso él imitándome. Tras unos cuantos disparos más, estos cesaron por fin, y un par de minutos más tarde la policía volvió a abrir la circulación. Ah, parece que ya nos movemos, dijo un poco más tranquilo. Estas horas son muy malas, se lo digo yo, que me he chupado estos turnos más de una vez. Al pasar junto a la entrada de la calle Lebrun eché un vistazo por si lograba enterarme, aunque fuera de pasada, de lo que había ocurrido, pero tan solo vi a policías acordonando la zona y, en el suelo, lo que parecía ser un cuerpo cubierto con una sábana, fuera quien fuera contra el que dispararon, ahora estaba muerto. Tragué saliva con un poco de aprensión, aunque al mismo tiempo no podía dejar de pensar que, al ser mi hospital el más cercano, cabía la posibilidad de que su cuerpo acabara en mi mesa de autopsias. Pues aquí estamos, señorita, anunció el taxista cuando paró frente a la puerta del hospital unos minutos más tarde. Menuda tienen organizada ahí, ¿verdad? Sí. Respondí mientras le pagaba por el viaje. Una verdadera jauría. De periodistas se encontraba frente al hospital, quizá aguardando a que alguien saliera y les confirmara que el caso que estaban tratando era del televisivo Ébola. Si era así, algunos debían llevar esperando un buen rato, porque llevaban bocadillos, cafés y otras bebidas que les amenizaran la guardia. Conteniendo un bostezo por el sueño, me dirigí hacia el interior del hospital atravesando la marea de periodistas, que por fortuna no me confundieron con nadie que fuera capaz de darles ningún titular. Sin embargo, una vez dentro el propio director, que parecía estar esperándome, se acercó al trote hacia mí provocando que una oleada de micrófonos y cámaras se lanzara contra las puertas del hospital. Bonjour, doctor Leroy, lo saludé sin dejar de mirar la aglomeración de periodistas. ¿Qué está pasando? Ahora se lo explico, doctora, sígame, dijo con gesto adusto invitándome a dirigirme con él a su despacho. Es verdad lo que dicen. Tenemos un caso de ébola en el hospital. Le pregunté cuando estuvimos lo bastante lejos de la entrada y de los periodistas. En realidad, es posible que tengamos 3 casos, respondió caminando a toda prisa. Uno de ellos, el que se encuentra en una fase más avanzada, es el propio doctor Boutin. Dios, murmuré con aprensión. No se sabía de nadie que hubiera sobrevivido a la infección, y Boutin estaba casado y era padre de 3 hijos. Sin embargo, había algo que no me cuadraba. Pero si el doctor Boutin es el caso más grave, ¿por qué me han llamado? Si no hay muertos, no me necesita para nada, quise que me aclarara mientras se le abría la puerta del despacho. Estos señores se lo explicarán, contestó cediéndome el paso a su interior. 2 hombres ataviados con gabardinas y un gesto muy serio en la cara se encontraban ya en el interior del despacho del director del hospital, uno sentado en un sillón frente a la mesa del Leroy, y el otro apoyado contra la librería del fondo. Doctora Lynette Boucher. Me saludó el del sillón, que se incorporó para tenderme la mano. Pierre Brochand, del Ministerio de Salud, y este es Antoine Armand, del Instituto Nacional de Policía Científica. Mucho gusto, dije estrechándole la mano a aquel hombre. Siéntese, por favor, me ofreció, y señaló el asiento del que acababa de levantarse. Sabiendo cada vez menos de qué iba todo aquello, pensé que lo mejor era obedecer. Leroy se sentó también al otro lado del escritorio. Por cuestiones de seguridad nacional, lo que vamos a tratar aquí ahora mismo es un asunto confidencial, de modo que, si decide quedarse, se estará comprometiendo a no decir una palabra sobre lo que aquí se hable fuera de estas 4 paredes, ¿está de acuerdo? Sí, supongo, contesté sintiéndome cada vez más confundida. ¿Dónde me estaba metiendo? El funcionario del ministerio levantó la mirada hacia su compañero, y este se acercó y dejó una carpeta amarilla sobre la mesa del Leroy, quien la abrió y sacó de ella una hoja de papel que llevaba su firma al pie. A las 14 horas del día 2 de enero, el doctor Jean-Claude Boutin trató en este mismo hospital a un paciente de ébola llamado Christopher Camille, que acababa de llegar en vuelo directo desde Hong Kong. El paciente comenzó a presentar todos los síntomas de la fase neurológica del mismo brote de ébola que está arrasando África, y que ya ha afectado a Asia y América del Sur a las 20 horas de ese mismo día. A las 0 horas del 3 de enero, el doctor Boutin fue accidentalmente mordido por el señor Camille, convirtiéndose él mismo en un vector de contagio. Entre las 0 horas y las 8 horas del día 3, el doctor Boutin infectó por accidente a Adele Bonnet, su cónyuge, y ambos ingresaron por su propio pie en el hospital La Pitié-Salpêtrière a las 10 de la mañana, leyó con voz grave.
Su mujer también, pensé apenada, por lo menos no había contagiado a sus hijos. A la 1:17 de esa misma madrugada se declaró la muerte del Dr. Boutin debido a un fallo cardiorrespiratorio, continuó leyendo. Sin embargo, una vez trasladado a la morgue, a las 2:45 de la madrugada, el Dr. Boutin se reanimó y entró en fase neurológica, en la que se encuentra en este mismo instante. Disculpe, pero, declararon su muerte y se reanimó por sí solo hora y media más tarde. Pregunté con suspicacia. No podía creer que estuviéramos hablando de mi jefe, no lo veía desde antes de Nochevieja, y entonces parecía estar tan sano. ¿Cómo es posible? Un error. No creemos que haya habido error alguno, respondió Armand. Es por eso por lo que necesitamos una forense que lo examine. De repente lo vi todo claro, tan claro que no pude contener una carcajada al ver lo que me estaban pidiendo. Es una broma, ¿verdad? Exclamé cogiendo la carpeta para leer todo aquello con mis propios ojos. Dicen que el Dr. Boutin se encuentra en fase neurológica en este momento, es decir, que se mueve y muestra agresividad contra quienes le rodean, y me están pidiendo que le haga una autopsia. Una autopsia a un hombre vivo. Tenemos motivos para pensar que, de hecho, el doctor está muerto, puntualizó Brochan, que no parecía tomarse aquello como una broma. ¿He escuchado mal? Ustedes mismos han dicho que el doctor se encuentra en fase neurológica, repliqué frunciendo el ceño. Creo que he tratado con los suficientes cadáveres como para saber que un cuerpo muerto no se encuentra en ninguna fase de nada, salvo de descomposición. Tienen que estar de broma, por supuesto. No podía creer que me llamaran a las tantas de la mañana para decirme algo así. ¿Es que se habían vuelto todos locos, o toda esa escena no era más que un extraño sueño fruto del alcohol y el adulterio premeditado? No es ninguna broma, doctora, afirmó Brochan endureciendo el gesto. Sepa que desde el primer caso hasta la pérdida de control casi absoluto apenas han pasado unos días en todas las ciudades donde se ha extendido la pandemia. Necesitamos saber todo lo que podamos sobre este fenómeno. Doctor, por favor, dígame que esto es una broma, le pedí al héroe, pero él también parecía estar tomándose aquel asunto en serio. Se lo diré sin rodeos, doctora Boucher, insistió Armand. Después de leer informes poco claros de otros casos, tenemos la sospecha de que la fase neurológica de los infectados se produce post-mortem, y que por tanto, estando el infectado ya muerto, su cuerpo recobra algunas funciones vitales. Nuestros superiores nos piden que un organismo independiente certifique que esto es cierto antes de tomar medidas al respecto, y ahí es donde entra este hospital. Durante unos segundos me quedé sin palabras. ¿Muertos que se levantan? ¿Qué locura era todo aquello? No podía creerme que dos tipos del gobierno y el mismo director del hospital estuvieran diciéndome esas cosas. Por quienes eran, tenían que estar hablando en serio, pero por las cosas que decían era imposible que lo estuvieran haciendo. No sabía qué pensar. ¿Sería algún tipo de inocentada, cámara oculta o algo así? Fuera lo que fuera, solo tenía la opción de seguir adelante si quería descubrirlo. Vale, de acuerdo, accedí intentando mostrarme seria yo también. Entonces le realizaré la autopsia al cadáver resucitado del Dr. Boutin. Creía que jamás pronunciaría en serio una frase como esa. Lo tenemos abajo, en la morgue. La acompañaremos, se ofreció Brochan con evidente satisfacción. Usted puede quedarse aquí, Leroy. Y recuerde, ni una palabra de esto a la prensa. Descuide, le aseguró el doctor con sumisión. Salimos por la puerta trasera para evitar a los periodistas, y mientras nos dirigíamos en dirección al edificio de la morgue, ambos se colocaron a mi lado, como si estuvieran escoltándome o me hubieran detenido, lo cual me incomodó un poco. Y díganme, ¿por qué al Dr. Boutin? ¿Por qué no al primer paciente? Les pregunté para romper el silencio que se creó de repente. Me temo que después de morder a Boutin y atacar a varias enfermeras fue abatido por la seguridad del hospital, contestó el hombre de la policía. Está muerto, ya no nos sirve para una autopsia. Claro, normal, dije sin poder evitar mostrar una sonrisa ante la ironía. El primer piso de la morgue del hospital constaba tan solo de la recepción, una pequeña sala de espera para los familiares, la oficina y el archivo. En el piso inferior se encontraba todo lo que no queda bonito que se viera nada más entrar, es decir, la cámara frigorífica y la mesa de autopsias. Coja lo que necesite para ponerse manos a la obra enseguida,
la esperaremos abajo con el paciente, me indicó Brochan, para acto seguido dirigirse ambos al ascensor. Dando un bufido, entré en la oficina para coger de mi mesa la grabadora. Me quité el abrigo y la chaqueta y me puse la bata, también me quité el anillo y lo dejé sobre la mesa, junto a la foto de mi marido y mía. Esa foto cada vez tenía menos sentido, pero allí seguía. Cuando volviera la guardaría en un cajón. Verla me hacía sentir culpable por lo que hacía con Jean-Luc cuando él no estaba. Vamos allá, pensé cuando estuve lista, no quería ni imaginar que iba a encontrarme al bajar. Sin embargo, una vez abajo, y pese a que iba previamente advertida, lo que vi sobre la mesa de autopsias me dejó anonadada por completo. Atado de manos y pies como el paciente de un manicomio se encontraba desnudo el Dr. Boutin, aunque ya apenas parecía él. De no ser porque se retorcía, gruñía y lanzaba dentelladas al aire, lo habría podido confundir con un cadáver sin ningún problema de lo pálido que se encontraba. Brochan y Armand esperaban de pie junto al doctor. ¿Qué? Exclamé asustada. Después de todo, si Boutin fue infectado, debía ser muy contagioso. ¿Y quieren que le haga la autopsia al doctor estando vivo? Le repito que no está vivo, doctora, insistió Brochan. ¿Cómo no va a estar vivo? Bramé harta ya de tanta tontería. Mírenlo. Está retorciéndose y gruñendo. ¿De qué va todo esto? Ambos se miraron durante un segundo, y después fue Armand quien dio un paso hacia mí. Sé que es difícil de creer, pero tenemos buenos motivos para pensar que, aunque se mueva, este hombre está muerto, me explicó armándose de paciencia. ¿Por qué no empieza realizándole un examen superficial y se cerciora usted misma? Cada vez me gustaba menos todo aquello, pero aún así di un paso hacia el Dr. Boutin, coloqué la grabadora sobre la mesa y la puse en marcha. Tenga cuidado, que no le muerda, me advirtió Brochan. Doctora Linette Boucher, Hospital La Pitié-Salpêtrière de París, 4 de enero de 2013, 4:25 de la mañana. Fallecido, Dr. Jean-Claude Boutin. Comienzo con examen superficial, recité hacia el aparato para que quedara constancia. Solo recordaba haber hecho algo así en la Facultad de Medicina, cuando en broma un compañero se subió a la mesa de autopsias durante una práctica en un hospital. Pero desde luego ese muchacho tenía mucho mejor aspecto que el Dr. Boutin. Piel púrpura con aspecto ceroso en casi toda su superficie, fui observando. Lividez en la espalda, los brazos y la parte trasera de las piernas, manos y pies con tono azulado, ojos ligeramente hundidos. Conforme iba fijándome en cada detalle aquello se me hacía más incomprensible. El doctor presentaba todos los síntomas de alguien que llevaba aproximadamente una hora muerto, pero se movía y me miraba, y cuando lo hacía, conseguía que sintiera escalofríos. Con un termómetro electrónico le tomé la temperatura, y con un estetoscopio le busqué el pulso, sin éxito. Su temperatura ha bajado hasta los 28 grados, la grave hipotermia puede ser el motivo por el que no soy capaz de encontrarle el pulso, sin embargo, el sujeto continúa consciente y activo. Decir activo era decir poco, el doctor parecía furioso, intentaba morderme, tiraba de sus ataduras y convulsionaba como si se hubiera vuelto loco. Era evidente que se encontraba en mitad de la fase neurológica de la nueva cepa de ébola, pero los demás síntomas eran, como decían los dos hombres, más propios de un cadáver que de un hombre vivo. El sujeto presenta una herida de 5 centímetros de largo, probablemente provocada por un mordisco, a la altura del hombro. La herida está infectada y presenta un principio de necrosis. Dado su estado alterado, no puedo saber si sufre dolores. Aquel examen estaba resultado el más raro de mi vida. Hablar de los dolores que pudiera estar sufriendo el sujeto de una autopsia era, como poco, una locura. Doctora, creo que es hora de mirar dentro, sugirió Brochan. ¿Mirar dentro? Es que se ha vuelto loco. Exclamé apagando la grabadora al comprender que querían que abriera al pobre doctor en canal. No pienso hacerlo. Es una locura. Este hombre está en las últimas. Necesita atención médica urgente, no una autopsia. ¿Volvemos a lo mismo? Protestó Armand frunciendo el ceño. Le aseguro que el doctor está muerto. Es más, le garantizo que no sufrirá dolor alguno. Que no sufrirá. ¿Pero es que de verdad se han vuelto locos? No daba crédito a lo que oía.
La sarta de locuras había ido demasiado lejos. Realmente querían que le hiciera una autopsia a un hombre que todavía se movía. Si quieren hacer una película snuff, no cuenten conmigo. Pienso salir ahí fuera y contarle a la prensa lo que están haciendo. Sin tener un segundo para reaccionar, Armand sacó de su gabardina una pistola y me apuntó con ella en cuanto los amenacé con acudir a la prensa. Asustada, levanté las manos mientras Boutin seguía sobre la mesa gruñendo, gimiendo e intentando liberarse de las ataduras que lo mantenían sujeto. Creía que ya habíamos acordado que eso no era posible, doctora Boucher, replicó Brochand, más tranquilo que su compañero. Si es tan amable, necesitamos que haga esa autopsia ahora. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Policía Científica. No me lo creo, ¿quiénes sois en realidad? Los interrogué sin bajar las manos. No creía que fueran a dispararme, pero me costaba aparentar que no estaba asustada. Dirección General de Seguridad Exterior, confesó Armand todavía apuntándome con su arma. División de Operaciones. ¿Sois de inteligencia? Si aquello era cierto, y parecía serlo, significaba que no estaban de broma, si no accedía a lo que me había comprometido me pegarían un tiro de verdad. Esa gente no se andaba con chiquitas. Esta pandemia preocupa al gobierno, estamos trabajando en descubrir sus causas y como es el caso que nos atañe, las consecuencias, me explicó Brochand. Como ya le hemos dicho, antes de presentar un informe definitivo necesitamos un organismo independiente que confirme nuestros descubrimientos, y nuestros descubrimientos son que esos seres, esos infectados, en realidad están muertos. Así que le repito una vez más, haga la autopsia y saque sus propias conclusiones, doctora. Con un arma apuntándome no tenía muchas opciones, pero aún así todo me parecía una locura. ¿Cómo iba a determinar que el doctor estaba vivo si lo habría en canal antes? Si ese era su método, no me extrañaba que hubieran llegado a una conclusión tan absurda. Pese a todo, puse en marcha la grabadora de nuevo. Procedo a la disección. Con las manos ligeramente temblorosas agarré el bisturí y me dispuse a cortar desde el esternón hasta el abdomen. Si el doctor, en ese estado tan alterado, tenía alguna idea de lo que iba a pasar a continuación, no la manifestó de forma visible. No hizo otra cosa que seguir gruñendo y retorciéndose histérico. Lo siento, me repetí mientras acercaba la mano a su piel, y sin atreverme a mirar, clavé el bisturí y comencé a cortar. No hizo el más mínimo gesto de dolor, y el dolor que tendría que estar sufriendo debía ser terrible. La sangre brotó de los cortes, pero era una sangre negruzca, casi coagulada y sin fuerza alguna. Armándome de valor, agarré la sierra radial y comencé a cortar el esternón para acceder a sus órganos internos, los cuales me deparaban otra sorpresa. El sujeto no presenta ritmo ventricular, dije sin poder creer mis propias palabras. Su corazón está parado, no hay bombeo de sangre. El resto de órganos parecen estar en buen estado. Sáquelo, ordenó Armand, si es que ese era su verdadero nombre, bajando la pistola. ¿Que saque qué? Le pregunté anonadada, ¿cómo podía el doctor seguir moviéndose y peleando por soltarse si no le latía el corazón? Su corazón, sáquelo, repitió el agente de la DGSE. Procedo a extraer el músculo cardíaco del sujeto, le dije a la grabadora. Cortando las venas y arterias que mantenían el órgano en su sitio, comprobé de nuevo que éstas estaban llenas de esa misma sangre negruzca y coagulada. Era imposible que ese jugo, más parecido a un jarabe, pudiera ser bombeado de forma alguna por el cuerpo. He extraído el músculo cardíaco por completo. Afirmé con el corazón del doctor Boutin en la mano y sintiendo ganas de echarme a llorar. El sujeto continúa moviéndose. No parecía que perder su corazón afectara lo más mínimo al doctor ni a su vitalidad. ¿Tendrían razón aquellos dos agentes locos? ¿Estaría realmente muerto? Pero entonces, ¿por qué seguía moviéndose? ¿Por qué parecía seguir en la fase neurológica cuando debería estar muerto? Todo aquello estaba resultando ser una experiencia horrible. Dejé el corazón en una bandeja metálica, y un cuarto de hora más tarde esa misma bandeja y un par más acabaron llenas con la mayoría de los órganos internos de Boutin. El hígado, los riñones, el estómago, el páncreas, nada parecía afectarle, solo cuando le quité los pulmones conseguí que dejara de gruñir, aunque siguió intentándolo pese a no tener ya aire que expulsar.
El sujeto tendría que estar muerto, expresé en voz alta, fulminando con la mirada a los dos agentes. ¿No es lo que querían? Pues ahí lo tienen, está muerto, aunque se mueva, está muerto, hemos acabado ya. Brochand negó con la cabeza. El cerebro, me indicó. Quiero que le abra el cerebro. Lo único que faltaba era que sin cerebro siguiera moviéndose. Entonces la medicina y yo habríamos terminado para siempre, dejaría mi puesto de trabajo y me uniría a alguna orden religiosa, porque sería la prueba de que lo sobrenatural existe. Abrir el cráneo de mi antiguo colega no fue sencillo, ambos agentes tuvieron que sujetarle bien la cabeza para que yo pudiera retirar el cuero cabelludo y cortar el hueso, y nada más hacerlo buena parte del cerebro se derramó por la mesa, como si de alguna manera se hubiera licuado hasta adoptar la textura de una pasta grisácea y repugnante. La mayor parte del cerebro parece haberse descompuesto hasta quedar irreconocible, dije en voz alta para que la grabadora lo recogiese. Del lóbulo frontal solo permanece intacta la región posterior y el campo frontal ocular. La corteza prefrontal ha desaparecido por completo. No podía creer que con más de medio cerebro licuado Boutin siguiera vivo. El lóbulo parietal y el lóbulo temporal han desaparecido también, lóbulo occipital muy dañado, cerebelo e hipotálamo inflamados por causa desconocida y... Dios. Al tocar en el hipotálamo, Boutin tuvo un espasmo tan violento que me hizo caer de espaldas al suelo. Se escuchó un crujido como el de huesos rotos y los dos agentes se lanzaron sobre el doctor cuando éste se incorporó. Con el espasmo, el muy bruto se rompió los huesos de la mano, y gracias a eso pudo liberarse de las ataduras de cuero que lo mantenían sujeto simplemente deslizando sus destrozadas manos por el estrecho hueco. «Túmbalo», gritó Brochand. «Ah. Ah». Al echarse sobre el Brochand dejó su cuello demasiado expuesto, y Boutin aprovechó la ocasión para morderlo. Cuando se logró apartar de él, un auténtico manantial de sangre salpicó toda la sala de autopsias. ¡Oh Dios! Gemí mientras Brochand retrocedía dando trompicones y echándose la mano al cuello, intentando inútilmente detener la hemorragia. Gateé hacia él para atenderlo mientras su compañero intentaba mantener sujeto a Boutin. «Deje que le ayude», le dije a Brochand apartándole la mano y echándole un vistazo a la herida. Su aspecto era terrible, el doctor le había arrancado un buen pedazo de carne y seccionó por completo la arteria. No tenía forma de detener una hemorragia así. «Matado», balbuceó. «Esa cosa me ha matado». Tambaleándose se puso en pie y cogió su pistola, y yo me aparté de su camino y me arrastré hasta la puerta que daba a la habitación donde se encontraban las cámaras frigoríficas. Brochand fue hacia Boutin, dejando un reguero de sangre por todas partes, mientras éste seguía forcejeando con Armand, dispuesto a acabar a tiros con el aparentemente inmortal doctor. Armand, al ver las intenciones de su aturdido compañero, soltó al doctor para encararse con él. «No. Lo necesitamos vivo. Necesitamos la autopsia», le recordó, pero Brochand, que estaba fuera de sí, apuntó al cuerpo de Boutin y un sonido como de un trueno sonó dentro de la morgue. Cerré los ojos y me tapé los oídos. Cuando volví a abrirlos, Armand y Brochand estaban forcejeando, mientras que Boutin seguía sobre la mesa de autopsias dando manotazos al aire tratando de agarrar a cualquiera de los dos. Debido al forcejeo, ambos acabaron cayendo encima del doctor, volcando la mesa en el proceso. Luego se escuchó un disparo y Armand cayó al suelo, inmóvil. Brochand se incorporó con dificultad, pero no fue el único que lo hizo. Boutin también se puso en pie, desparramando por el suelo sus tripas, el único órgano interno que le quedaba, y se lanzó contra Brochand como un animal rabioso. El agente dio un grito antes de volver a disparar, la bala alcanzó a Boutin y vi perfectamente cómo lo atravesaba para terminar incrustándose en los azulejos de la pared, pero eso no detuvo al descuartizado doctor. 2 disparos más, 3, pero ninguno sirvió de nada, y al final mi antiguo jefe terminó echándose encima del agente de la DGSE. Ante los gritos que el pobre hombre emitía mientras Boutin lo desgarraba a mordiscos decidí que no podía soportarlo más, y me metí en la habitación de las cámaras frigoríficas dejando al doctor devorando vivo a Brochand. Sin embargo, las sorpresas estaban lejos de acabarse porque, del interior de las cámaras que se encontraban al fondo de la habitación, me llegó un sonido como de manos golpeando el metal. Fue como si todos los cuerpos allí encerrados estuvieran vivos y reclamaran ser liberados. «Dios, oh Dios. ¿Qué está pasando?», gemí antes de comenzar a llorar.